Bueno, hoy día, Pedro, vamos a conversar de algo que yo he denominado conversaciones internas. Este diálogo interior que muchas veces, Pedro, puede ser amoroso, pero a veces puede ser castigador. Entonces, vamos a conversar sobre ese tema ya que estamos en la Semana del Amor, por lo que estuve mirando. Entonces, siempre estamos nosotros conversando. El tema, ¿estamos siendo amables, cariñosos, amorosos? ¿O estamos siendo, no sé, juzgadores? ¿O nos estamos castigando, limitando? De eso, Pedro. ¿Qué te parece? Qué buen tema, profesor. Muy buen tema porque en realidad estamos en un constante diálogo interior y como dice usted, no siempre el diálogo es amable. Así es. Mira, Pedro, quiero poner en contexto este tema mediante los números, porque quiero mostrar algo en Por el año favor. 2021. ¿Qué te parece? Entonces voy a tomar mi pizarrita, Pedro, y voy a poner el año y voy a mostrar lo siguiente. A ver, pero tú me vas diciendo si se ve bien, parece que... Se ve perfecto. 2021 igual 5 y 3. Perfecto. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que quiero mostrar a los amigos del alma? Que en el año 2021, como dice Pedro muy bien, nosotros al sumar tenemos un 5 y si usted suma 21, usted tiene un número 3. Estos números que están acá son números de conversación o números de comunicación. Por ejemplo, las personas que tienen estos números en su fecha de nacimiento, por ejemplo, que hayan nacido un 3, o sean del mes 5, o al sumar día, mes y año les dé un 3, un 5, son personas que tienen la capacidad de conversar y de comunicarse de una forma muy simpática, entretenida, efectiva. Pero nosotros hoy día lo que queremos es hablar de una conversación que no siempre se comenta, porque ahora, por ejemplo, nosotros en este momento, en Amigos del Alma, junto a Pedro y a nuestros amigos del alma, estamos teniendo una conversación. De la conversación que vamos a hablar es de una conversación interna, no una conversación externa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque les quiero mostrar lo siguiente. Al sumar y dar el número 5, este número 5 muestra, por decirlo así, una misión o una función de este año, donde nosotros vamos a estar todos, vamos a decir, como expuestos a un aprendizaje. Y el aprendizaje del número 5, uno de ellos, tiene que ver con la salud. Esta salud tiene que ver mucho con una parte mental y con una parte física. Podríamos decir que el 5 se podría tomar como la salud mental. Mente, cuerpo y alma. Exactamente. ¿Por qué es tan importante, Pedro, esto? Porque muchas veces las personas no tienen tan claro que estas conversaciones internas, de alguna u otra forma, van a influir tremendamente en su salud mental y en su salud emocional. Es decir, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos tratando internamente? ¿Amorosamente o castigadoramente? Y de eso vamos a conversar hoy día. ¿Qué te parece, Pedro? Maravilloso. Ok, entonces vamos a comenzar justamente definiendo, así en líneas básicas, ¿qué es lo que es una conversación interna? Una conversación interna se define como un diálogo que se tiene consigo mismo. Ese diálogo mayormente tendría que ver mucho con lo que nosotros estamos pensando. Si usted, por ejemplo, se queda en silencio, se va a dar cuenta que usted está pensando. Y en ese pensar, usted entra en una conversación interna o entra en un diálogo interior. Desde la inteligencia emocional, esto pertenecería a la inteligencia intrapersonal, porque existe otra inteligencia ahí mismo que se llama inteligencia interpersonal, que es cuando yo me comunico en forma exterior. Aquí está hablando de una comunicación interior.
Y como estamos hablando desde el amor, aquí lo más importante es que cuando usted se está hablando o está entrando en esta conversación, ¿desde dónde usted está? ¿Desde el amor o desde la ausencia del amor? Eso es lo que queremos mirar. Y voy a ponerlo, Pedro, con un pequeño ejemplo, porque el planeta está pasando por muchos cambios profundos. Y Pedro también, lo cual va a mostrar antes que lo borre en la pizarra, el número 5, como ya he dicho, que es un número de salud para la gente que se viene quizás recién integrando. El 5 es salud. Por lo tanto, es tremendamente importante que pueden ocurrir muchas cosas que podían llevar a la gente, fíjate, a estados de ansiedad, a estados de angustia y a tener mucho estrés. Pero también el estrés puede hablar de que puede haber mucho dolor, mucha tristeza y mucha pena. Y aquí justamente desde donde quiero comenzar. Voy a explicarlo así. Todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, nuestros amigos del alma, yo creo que lo deben tener claro, vamos a atravesar por ciertos momentos dolorosos, o llamarle así, situaciones inesperadas que debemos experimentar, como diría el número 5. Sin embargo, estas experiencias marcan de tal manera a algunas personas que desarrollan, fíjate, una conversación interna o un diálogo interno que a veces es de carácter bastante negativo. No es tan amoroso ni es tan cariñoso. ¿Qué pasa con esta conversación interna o este diálogo? Que cuando las personas empiezan a caer en esto, ya en sí, fíjate Pedro, este diálogo o esta conversación no es tan recomendable para la gente. Pero Pedro, aún más, es más peligrosa cuando amenaza en quedarse con nosotros y convertirse en una costumbre. Es decir, Paula Soto le hace una pregunta, profesor. Si tengo mucha pena, un consejo para lidiar con esto, por favor. Bueno, si tiene mucha pena, la tristeza, una vez creo que explicamos en este programa, existen dos soluciones. Si hay mucha pena y tristeza, la primera es llorar. Es de alguna otra forma vaciar la pena y la tristeza que tiene. Y la segunda tiene que ver también con una parte que yo le llamo el médico interior, Pedro, y la enfermera interior. ¿Qué significa el médico interior? El médico interior, ¿de qué nos está hablando? El médico nos habla de que uno mismo se da licencia. ¿Qué significa? Me doy el espacio, Pedro, para poder estar solo. Entonces me doy una licencia donde en ese momento me puedo aislar. Ahí aparece el médico interior, porque muchas veces a lo mejor la persona no puede llorar en forma inmediata. Y entonces cuando la persona se da licencia, que se da el espacio para entrar en una reflexión interna, aparece, Pedro, la enfermera interior. ¿Y qué es lo que es la enfermera interior? Es la que de alguna otra forma, que sigue siendo uno mismo, que uno se permite llorar, pero también buscar a ciertas personas que son las más queridas, con las cuales uno pueda conversar y pueda compartir. Por lo tanto, mira, cortito es lo que le podría decir a la persona que me estuvo preguntando eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces sigo con el tema que estábamos conversando, que era con respecto a esta conversación interna que nosotros tenemos, que muchas veces esta conversación no es una conversación tan como empoderante, ¿cierto? Muchas veces es una conversación limitante, estresante, amenazante, desagradable. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que uno dice, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Entonces, mira, Pedro, te cuento lo siguiente. Lo que se ha estudiado con respecto a este tema es que la gente muchas veces no tiene claro que tiene cierto tipo de conversaciones que son tóxicas. Vamos a decirlo de alguna otra forma, unas conversaciones internas, Pedro, que se deberían evitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo súper claro, voy a dejarlo bien claro esto, aunque lo puedo repetir,
tu conversación interior influye mucho en tu vibración o en tu emisión. Recuerde, por favor, que nosotros recibimos lo que emitimos. Por eso es tan importante cuál es su conversación que tiene usted en este momento. Ahora, les vamos a mostrar desde Amigos del Alma, Pedro, 4 tipos de conversaciones tóxicas que las personas deberían evitar o tener lo menos posible. ¿Qué te parece, Pedro? Fantástico, para que demos unos ejemplos. Mira, voy a ir mostrando, como tú sabes, voy haciendo estos PowerPoint, ¿cierto? Que hemos conversado, y voy a ir mostrando cada uno de ellos. Mira, vamos a partir con la primera conversación tóxica que muchos de nuestros amigos a lo mejor podrían tener. Mira, no sé si se ve bien. A ver, ahí. Catastrófico. La primera conversación tóxica, ¿cierto? El catastrófico. Mira, tiene una frase, Pedro, no sé si la puedes leer tú. Todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espera. Eso es, pero no estoy bien eso. Ya. Bueno, yo creo, Pedro, que lo que vamos a mostrar en estas 4 conversaciones, todas de alguna otra forma, Pedro, en algún momento hemos tenido alguna de estas conversaciones o estos diálogos interiores. Bueno, el primero, esta conversación tiene que ver con qué? Tiene que ver con una persona que cuando entra en este tipo de conversación interna, es una persona que empieza a imaginar el escenario más catastrófico posible, ¿cierto? ¿Has visto esas personas que se van anticipando a los hechos? Pero mayormente estos hechos tremendamente negativos que muchas veces, Pedro, no van a suceder. ¿Y qué es lo que hace la persona? Se cuenta una película de terror y la magnifica. Por lo tanto, ahí nosotros, Pedro, tenemos la primera conversación interna, que sería una conversación tóxica. Recuerden, el catastrófico. Todo Pero puede convertirse en una tragedia en cualquier momento. en cualquier momento. Entonces, me acuerdo que habíamos pedido a nuestros amigos del alma que nos comentaran cómo eran justamente estas conversaciones internas que ellos tenían. Así que mientras las voy mostrando, Pedro, después podemos ir respondiendo, o si algunas personas lo hacen, algún comentario. Mira ahí, ¿qué dice? Profesor, estoy muy baja anímicamente. Me afecta todo el doble. Mi día de nacimiento es 5. Mira qué interesante, Pedro, porque justamente si su día de nacimiento es 5, uno de los temas importantes para Marcela Blanco tiene que ver justamente con la situación que estamos hablando. El 5 es una persona que puede tener temas emocionales muy fuertes, pero tiene que ver mucho, fíjate, Pedro, con la mente. Por lo tanto, tiene mucha conversación, y esas conversaciones que tienen, que pueden ser unas conversaciones interminables, muchas de esas lo que hacen las personas que tienen 5 cuando se bloquean es que las ponen tensas, que de alguna u otra forma se ponen pesimistas. Entonces, todo este tipo de conversación, justamente el tema se le llama a la persona a salir de ahí. Si quieres, cuento, Pedro, cómo se puede salir de ahí rápidamente. Claro. Bueno, existe en la psicología algo muy interesante, que cuando uno se está sintiendo no muy bien, vamos a llamarlo así, y estoy pensando algunas situaciones complejas, Pedro, lo que yo puedo hacer es utilizar lo que se llama la conducta. ¿Qué significa eso? Que voy a pasar de lo que estoy pensando constantemente, y como dice la dama, que le afecta y la baja, y tiene que pasar al cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la conducta? Tendría que levantarse y hacer algo. Es decir, cambiar la conducta. Por ejemplo, en este momento estamos conversando y dice ya, voy a ir a lavar, ponete tú, la loza. O voy a ir a limpiar algo. Cuando ella hace eso, va a cortar esa conversación tóxica que tiene, cambiando la conducta. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a centrar en el cuerpo y en el presente. Imagínate tú, Pedro, que tuviéramos que lavar la loza, hacernos un sándwich, barrer, te lleva claramente a que estés en el presente y te concentres ahí. Y eso sería una forma de salir de este tipo de conversación. Por lo tanto, cuando a veces esté en esta conversación tóxica, que en el fondo no lo deja avanzar, entonces, ¿cuál sería la idea? Sería moverse a través de la conducta. Pero algo más nos escriben, fíjate.
Sí, Solange dice, mi madre es un 5 y estas últimas semanas se ha sentido muy mal de salud física y emocional. Claro, lo que pasa, partimos diciendo en el programa con Pedro que como estamos dando un año 5 y justamente las personas que tengan este número 5 se les puede activar. El número 5 en general es un número que está asociado con el cuerpo físico, con el cuerpo mental. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente en este momento que no haya resuelto algunas cosas puntuales, va a suceder lo siguiente, que su cuerpo va a empezar a tener algunas situaciones que podrían ser como algunos trastornos. Por eso es que es tan importante, Pedro, cuidar nuestra mente. Es decir, una vez lo hablamos en un programa pasado, el enfoque, ¿te acuerdas? El poder del enfoque. ¿Dónde se está enfocando? Ahora, en sí, a las personas que tienen un 5 en este año, pueden estar justamente un poco más debilitadas con respecto a su cuerpo físico. Pero el tema que estábamos hablando, trabaje desde la conducta y también, Pedro, con qué está alimentando su mente. También, bueno, yo igual lavo toda la loza en mi casa eh, y me hace muy bien, pero también el arte hace muy bien. Sí. Pinto, cuando a veces siento que me viene la chiripioca, me pongo a pintar, escucho música, leo buena literatura, escribo también mis emociones y eso también ayuda mucho. Sí, tienes mucha razón, Pedro. Todo lo que has dicho, eso es muy terapéutico, todo lo que tú estás diciendo. Sí. Bueno, Pedro, sigo, ¿qué te parece? Voy con la segunda conversación, ¿te parece? Ya tenemos al primero, que es una conversación tóxica, que es el catastrófico. Vamos a la segunda, mira. Si tú la puedes leer, Pedro, mira. Conversación tóxica número 2, el autocrítico. No puedo, soy incapaz. No, yo no me merezco esto. Perfecto. Aquí estamos con la segunda conversación tóxica, esta conversación interna. ¿De qué trata esta sobre el autocrítico? Bueno, el autocrítico es una persona que está constantemente, Pedro, juzgándose y valora negativamente su comportamiento. Esta es una persona que mayormente enfatiza sus limitaciones y sus defectos. Tiende a ser una persona que es dependiente de los demás y se compara con los demás para sentirse en desventaja. También Pedro muchas veces va a envidiar a quienes alcanzan sus metas y le frustra ser incapaz y no poder alcanzar las suyas. Ojo con esto, lo que estábamos hablando, enfocarse en las limitaciones y en sus defectos. Y generalmente Pedro se va a estar juzgando y condenando constantemente. Por eso es que es tan importante dónde usted pone el foco, dónde usted se enfoca. Por lo tanto, esta es una segunda conversación tóxica, Pedro. Sí, porque donde uno pone la mente, ahí se empieza a concretar la vida. O sea, al final, si uno está en ese diálogo tóxico, pasa un día tóxico y se pierde un día importante de la vida. Muy bien, mira, Pedro, vamos con la tercera conversación tóxica. ¿Qué te parece? Mira, si tú la puedes leer, Pedro, gracias por ayudarme, Pedro. Uy, esa sí que es increíble. La víctima. Tercera conversación tóxica, la víctima. Nadie me entiende, nadie me valora. Sufro y a nadie le importa. Y todos los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Esa tercera conversación tóxica, la víctima, Pedro. ¿Qué pasa? Mira, dice, tremendo tema, profe. Sí, este es un tremendo tema porque muchas veces yo creo que más de todos, ¿cierto? Los que estamos aquí, Pedro, a veces hemos tenido estas conversaciones internas, ¿cierto? Donde estamos pasando por distintas partes. Bueno, mira, ¿qué pasa con la víctima? Esta tercera conversación tóxica. Bueno, se caracteriza por sentirse la persona desprotegida y desesperanzada. Esta persona mayormente afirma que no hace avances en su progreso. Cree que todo va a seguir igual. Se lamenta de las cosas, pero no intenta cambiarlas. No porque tú tienes la culpa de lo que a mí me pasa. Mira, una persona puso chuta, dijo.
Bueno, ahí está, chuta, dice, Elizabeth Rifo, dice, chuta, dice, claro, muchas veces uno está, digamos, teniendo esta conversación interna, ¿cierto? Donde la persona empieza a decir cosas como esta. Y tú Bueno, tienes culpa porque yo estoy así. Entonces, claro, yo estoy así por lo que tú me hiciste, por lo que me dijiste. Entonces, en eso uno le entrega el poder a los demás, más encima que es tóxico. La posibilidad de salir de ahí es difícil mientras el poder lo tiene otra persona. excelente, excelente. Justamente eso lo hemos conversado, Pedro, como dices tú muy bien en otras veces, que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la autorresponsabilidad? Que justamente dice, mira, yo hace tiempo comencé a fluir, y aprendí a amarme. Ingrid Caballero nos dice eso, mira. Muy bien, caballero. Bueno, mira, vamos a la última conversación tóxica, Pedro, que si tú me ayudas nuevamente, has estado excelente, Pedro, así que por favor, Soy venga. de aprendiz del profesor. Conversación tóxica número 4, el autoexigente. Esto no es suficiente, esto no está perfecto y no me salió como me hubiera gustado. ¿Qué te parece? Yo en la cocina. Tú en la cocina. Cocino súper bien, pero una vez que termino digo, le faltó un poquito. Te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. Pues yo fíjate, yo creo que tengo esta conversación varias veces, esta conversación del autoexigente, ¿no? Me, Muy me- bien. digamos, a mí me toca también igual que a ti. Bueno, mira, hablemos sobre esta conversación interna. Bueno, en esta conversación se promueve, que es lo más complejo, el agotamiento y el estrés crónico en función de la perfección, porque queremos que todo salga perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona aquí es intolerante frente a los errores. Bueno, tanto de él, como estábamos hablando Pedro, en la cocina, como también de las demás personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces también, Pedro, podría pasar que puede intentar también convencerse que sus faltas obedecen a errores externos y no a él. Por lo tanto, se desgasta pensando que no alcanzó su objetivo que él quería, porque los quería, mira, dice justamente, uno tiende a autocriticarse. Mira, acá tenemos nosotros, fíjate entonces, Pedro, las 4 conversaciones tóxicas, que son estas conversaciones internas, donde nosotros, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Vamos a dejar claro. En estas 4 conversaciones, que son, vamos a repetir, el catastrófico, el autocrítico, la víctima y el autoexigente, ¿qué es lo que hace con nosotros? Lo que hace en el fondo nos va a detonar ansiedad o nos va a detonar angustia. Y eso nos va a hacer caer en un estado que es poco amoroso. Y como hemos estado hablando del amor, ¿cierto? En todo lo que es la semana, en Amigos del Alma, aquí lo más importante es amarse y no estarse juzgando y criticando y castigando, porque nosotros tenemos como un torturador interior y eso no es amor. Entonces, mira, Pedro, para todos los Amigos del Alma, bueno, estaba mirando que, no, me queda tiempo, sí, ya. Y todavía nos queda. Pensé que ya estábamos. Entonces, mira, Pedro, ¿qué es lo que pasa? Mira, sí, me carga, mi mamá es así, y siempre es negativo. Mónica Morales dice Maldonado. No, a la mamá no se le puede criticar, Mónica. Porque si tú dices mi mamá es así, tú también eres así. Porque uno es la semilla de los padres. O sea, si la mamá es tu semilla, si tú criticas a tu mamá, terminas pareciéndote a ella. Mónica, escucha. Bueno, mira, ¿qué pasa acá entonces, Pedro? Como ya tenemos estas 4 conversaciones internas, que en el fondo son conversaciones poco amorosas, ¿cuál es la idea básica? Es, de alguna otra forma, recobrar el control de esta conversación. Porque, ¿cuál es la idea? Es hacernos conscientes de este tipo de conversaciones internas, porque cuando nos hacemos conscientes, Pedro, es un primer gran paso para nosotros poder recobrar de alguna otra forma el control y evitar, fíjate, en nosotros disparar estos estados de ansiedad y de angustia. Entonces, ¿qué hay que dejar claro acá? Que el verdadero cambio, Pedro, ocurre cuando empezamos a detectar estas formas de pensar y las podemos reemplazar, Pedro, por otras formas de pensar mucho más positivas y constructivas. ¿Qué te parece? Fabuloso.
Mira, Pedro, hay una conversación que yo estoy muy interesado que la podamos poner acá en Amigos del Alma, porque pusimos estas conversaciones que son, vamos a llamarlo de alguna otra forma, internas, pero bastante, digamos, poco empoderantes. Y mira, hay una pregunta ahí que dice, ¿qué pasa, profe, cuando uno está pasando una depresión? Bueno, Bueno, la depresión, primero que nada, tiene que pedir ayuda a los profesionales que estudian para eso. Y bueno, y vamos a escuchar también lo que nos dice el profesor. fíjate, ¿sabes, Pedro? Íbamos a decir exacto, estamos súper coordinados, Pedro. Íbamos a decir que ya hablar de una depresión, Pedro, se requiere una ayuda de un profesional que ya es especialista en eso. Si ella tiene ya, por decirlo así, ya ese diagnóstico, ¿cierto? Indudablemente tendría que estar en manos de un profesional que se dedique a esa parte puntual. Así que estamos muy de acuerdo, Pedro, con lo que tú acabas de decir. Mira, Pedro, yo desde aquí quiero hacer una invitación a una conversación, Pedro, que yo encuentro que es tremendamente necesaria. ¿Ya? Y para eso, Pedro, voy a llamarlo así, traje un libro, mira, y voy a poner, ¿por qué le puse conversaciones internas? Porque, Pedro, yo creo que aquí es tremendamente importante tener esta conversación. Porque voy a explicar. Expliqué que el número 5 era un número que estaba asociado con la salud mental y la salud física. Pero también está, vamos a llamarlo así, tiene una asociación muy profunda con algo que se llaman conversaciones sagradas. Y entonces hay una conversación muy importante que alguna gente a lo mejor no tiene claro que la está teniendo ahora, pero habría que ver si está escuchando. Mira, la voy a mostrar, Pedro, con un libro, no sé si se verá bien, mira. Ah, qué lindo ese libro, me encanta. Conversaciones con Dios. Claro, mira, todas estas conversaciones que nosotros conversamos, yo creo que se hace tremendamente necesario, y desde aquí le hacemos una invitación desde Amigos del Alma, a tener una conversación con Dios, que es en el fondo esta conversación con tu divinidad interior. Y yo quiero mencionar lo siguiente, Pedro, en este libro maravilloso, que veo que tú también lo conoces. Sí, Fíjate, este libro habla del señor, que, bueno, lo voy a poner nuevamente, si a los amigos tan le interesa, Neil Donald Walsh. ¿Ok? ok. Este libro, vamos a decir, se terminó de escribir este diálogo en febrero, fíjate, que estamos justamente a febrero, del año 1993. Y fíjate que en esta conversación que tiene este hombre que se llama Neil Donald Walsh, Dios le dice lo siguiente, que podría servir para todas las personas. Mira, cuando conversa con él, porque Neil Donald Walsh también les recomendaría que vean la película en YouTube, que es una película que está para que ustedes puedan verla, fíjate. En esa conversación, ¿Cómo Dios le se dice, llama la película, profesor? la película se llama Conversaciones con Dios, Ya. exactamente igual que el libro, y la pueden buscar en YouTube, está hace muchos años. Yo me la vi, Pedro, en un momento bastante crítico de mi vida, y me la vi 7 veces, Pedro. Wow. Me hice te voy a decir, creo que fue mi verdadero coach, mi orientador, y por eso siempre en las clases, Pedro, yo recomiendo Conversaciones con Dios. Es una trilogía, pero siempre recomiendo el primer libro, porque fíjate que el primer libro, el que estoy mostrando acá, que se llama Conversaciones con Dios, es el número 1, El número uno, porque hay dos. ¿cierto? Hay 3 libros básicos. Te cuento lo siguiente. El primer libro trata principalmente de temas personales centrados en los desafíos y las oportunidades de la vida del individuo. Entonces, ese es el libro más cercano y para la gente. Mira, ahí están diciendo, mira, Marcela Blanco dice, la veré. Aquí yo les quiero comentar, cuando él tiene todos estos problemas, a lo mejor Pedro, todas las personas la dama que preguntó por la depresión o que no lo están pasando bien, en esta conversación y en este diálogo que hay, mira lo que le dice. Dice que Dios, Neil, dice, Dios me dice lo siguiente, me dice,
Dios me alienta a perdonarme a mí mismo por mis propias faltas y a no vivir en el temor y la culpa, sino seguir intentando siempre, no dejar de intentarlo, vivir una vida más grandiosa. Mira la invitación que le hace Dios a Neale Donald Walsch. Precioso. Y quiero contar lo siguiente porque mucha gente, Pedro, me pregunta, ¿y cómo entro en una conversación con Dios? ¿Qué te parece si lo contamos acá? ¿Te parece, Pedro? Lógico. Mira, yo como siempre estoy viendo los números, esto se encuentra para las personas que quieran comprar el libro, se encuentra en la página 17, que el 17 es un número muy especial que tiene justamente una conexión divina. Y en la Volver página 17, 17, después de vivir un siglo. también, volver a los 17. Mira, Pedro, en esta página 17, justamente, Neale Donald Walsch comenta lo siguiente, cuando él está recibiendo esta información. Él dice, cuando inicié el diálogo con Dios o esta conversación, él dice, le voy a hacer una pregunta a Dios. Y mira la pregunta que le hace. ¿Cómo habla Dios? ¿Y a quién? Mira lo que dice. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando le planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Mira lo que dice. Dios dice lo siguiente. Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. Bien, ahora, Oh, claro, porque ahí donde uno pone la escucha, ahí donde está la realidad. Yo siempre comparo esto como con una radio. Digo, si uno sintoniza la radio tragedia, bueno, va a vivir la tragedia. Si sintoniza la radio conversando con Dios, va a escuchar a Dios. Si sintoniza la radio víctima, hoy me voy a quejar todo el día. claro, La mente es como una radio, uno la tiene que sintonizar. excelente. Ahora mira, sigo con esto porque todavía me quedan unos minutos, puedo seguir, ¿cierto, Pedro? Por lo que estoy Sí, mirando. siga Mira, nomás, está muy interesante. eh, Neale Donald Walsch, intrigado, le pide a Dios que se lo explique mejor. Y esto es lo que le dice. Le dice, mira, en primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse, que fue lo que hablamos cuando partimos del 5, que tiene que ver con la comunicación y la conversación. Le dice, es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. Dice, el sentimiento es el lenguaje del alma. Dice, si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces, los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Entonces, una de las cosas importantes, Pedro, hacemos una invitación desde acá, una conversación necesaria, que es la conversación con la divinidad interior, y esta conversación con la divinidad interior tiene un primer nivel, fíjate, que es el sentimiento, porque él va a explicar otro, pero para él lo más importante, para que las personas empiecen esta conversación, es lo que realmente están sintiendo, porque Dios explica que a veces no es tan fácil conectar con eso. Entonces, Dios sigue y dice lo siguiente, mira, también me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación
que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Mira, a ver, sigamos entendiendo para todos nuestros amigos del alma que vayan comprendiendo. Si quieren tener esta conversación con la divinidad interior, lo primero es, ¿qué es lo que están sintiendo? Desde ahí, si no logran conectar profundamente con eso, Pedro, entra el pensamiento, pero el pensamiento aparece con imagen. Y si no es así, Pedro, se utiliza la experiencia. Dice, bueno, en realidad dice, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Y eso es por qué? Pues debido a lo que son las palabras, estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia te permite conocerlo. Sin embargo, dice, hay algunas cosas que uno no puede experimentar. Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento que son los llamados los sentimientos y los pensamientos. Bueno, espero que no esté siendo una lata lo que estoy haciendo, Pedro. Al contrario, profesor, está aquí todo el mundo comentando. Por ejemplo, Robert dice, el sordo no escucha, pero se expresa. El cojo no corre, pero vuela. El sabio no es sabio, sino que tiene a quien expresarse. Están dando muchas opiniones y todos dicen que ha sido un programa estupendo. Pedro, ¿puedo terminar con lo último y con esto cierro? Mira, Pedro. Dice, Dios hace aquí, recalca esto, dice, mira, la suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca importancia a tu experiencia con Él. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.